Hoy día tenemos el agrado de presentar un trabajo que en realidad Ricardo Forti y su equipo han venido haciendo a lo largo de los últimos 3 meses, y es una tipología de municipalidades que lo que pretende es poder dar una clasificación mucho más fina a las características territoriales especialmente que hay en el país, ¿no? Las definiciones para clasificar a las municipalidades generalmente van desde divisiones muy gruesas, tipo urbano, rural, y en donde no se sabe, hay un espectro muy grande de municipios que la verdad no se sabe bien cómo abordarlos en cuanto a la intervención pública de distintos tipos, ya sea de corte social, de corte a nivel de sugestiones, de asistencia técnica, etcétera. Entonces, para nosotros era sumamente importante poder tener una mejor clasificación, y también esperamos que esto pueda ser utilizado no solamente por PCM, sino por el resto de sectores. Un poco la idea es presentarla para poder recibir los comentarios del caso. Simplemente una cosa adicional que quisiera señalar es que este trabajo ha sido posible con el financiamiento de la Unión Europea. Ellos se van a unir a nosotros dentro de un momento, pero creo que damos paso de frente a la presentación, y al viceministro, que va a dar unas palabras también de bienvenida a esta reunión. Muchas gracias, Juanita. En realidad yo he venido aquí como observador a aprender, ¿no? Recibí la invitación, pero no he estado siguiendo el trabajo. En realidad cumplo 5 meses a final de este mes y supongo que ya estoy fuera. He presentado mi renuncia como debe ser, pero dentro de las cosas que he visto en estos 5 meses, lo más importante ha sido esta secuencia o estas reuniones de GORES y de MUNIS, y el hecho de cómo hacemos para cambiar de lo sectorial a lo territorial, ¿no? Nuestro país, que es un país complejo, creo que quienes estamos en esta mesa lo conocemos a profundidad, cosa que la población no lo hace. Muchas veces tratan el territorio como si fuera pues la pampa argentina, ¿no? El Midwest americano o la campiña francesa, ¿no? Y yo le copio siempre a Carlos Amati León y agarro una hoja de papel, ¿no? Y todos pensamos que el Perú es así, lo arrugas, y esa bola arrugada es lo que es el Perú, ¿no? Hoy día este barco aquí abajo, que en realidad ha venido a darse la vuelta al mundo, impresionado por lo que está pasando con el plástico que sale de tierra hacia los océanos y que es imposible de resolverlo. O sea, la única manera de resolver es cero tolerancia de que salga algo de tierra, e incluso en tierra tratar a nuestro territorio de una mejor manera, ¿no? Y decía que este barco autosuficiente, que creo que lo pueden visitar, no sé cómo es, pero vale la pena visitarlo por lo que hace, decía, esto es para resolver los problemas de las islas. Y yo les decía, oye, esto es para resolver el problema del Perú. El Perú es un conjunto de islas y tiene un manejo totalmente diferente, y sin embargo, por esa característica, puede ser un papel arrugado, cada vez lo fraccionamos más. Y realmente yo creo que es imposible manejar un territorio con 2.000 municipios provinciales y distritales, 100.000 centros poblados, ¿no? 200 provincias. Felipe Ortiz de Ceballos, justo cuando entré ese fin de semana, escribió un artículo que me gustó porque hablaba de eso, ¿no? Entonces decía, para mí me encantaría tener pues más 50 provincias y 400 distritos, ¿no? Entonces, en estos 5 meses que hemos estado trabajando juntos en la PCM, especialmente en la Secretaría de Descentralización, con esto de los GORES, con esto de los MUNIS, hemos estado dándole vueltas a esto con este estudio, hemos conversado en alguna oportunidad. Creo que es interesante cómo podemos atacar este tema y realmente comenzar a manejar el territorio desde los municipios. Me encantó que justo sucediera en ese momento casi un golpe de Estado de los gobernadores, que estaban hartos de esta situación y que se encontraran incipientemente, porque incluso hasta ahora no están institucionalizados los 5 GORES, ¿no?
y las 5 mancomunidades, ¿no? Y que creo que tienen muchísimo sentido, y que al mismo tiempo, a pesar de que hay más de 200 iniciativas inscritas, creo, ¿no? Corríjanme la gente del PCM, de las mancomunidades, tanto distritales como provinciales, creo que no hay más de 30 que funcionen, y eso lo dudo, ¿no? Yo he participado en organizar un par de ellas con muchos problemas, ¿no? Y algunas cosas que se organizan solas, cambiándole de nombre, ¿no? Y por ahí hay una que se llama la Confederación del Jarguarazo, ¿no? Y no es otra cosa que un conjunto de comunidades dentro de municipios que no se sienten a gusto en la separación del territorio tal como hemos puesto estas líneas artificiales, ¿no? Así que creo que este estudio es un principio, no sé, una continuidad, pero yo creo que ese es el asunto del Perú. Mientras no podamos nosotros manejar nuestro territorio y sigamos con una visión sectorizada, que aparentemente les ha ido bien a algunos, ¿no? No nos ha ido bien a la colectividad ni a los ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que estoy muy interesado en ver las primeras propuestas y resultados y seguir en esta. Yo los aliento a que no cejen de seguir adelante tanto los estudiosos, los centros como GRADE, como la PCM y el tema de la descentralización, porque por ahí está la solución de nuestro querido país. Así que con eso le cedo la palabra acá a Ricardo, que creo que es el que nos va a ilustrar al respecto. Muchas gracias, viceministro, y gracias a todos por venir en un momento tan complicado, ¿no? Pensamos que íbamos a tener menos gente, pero definitivamente es un tema que requiere mucha más discusión de la que hemos venido teniendo, ¿no? Cuando nos pidió Juanita la posibilidad de hacer el estudio, cuando comenzamos a evaluar la posibilidad y teníamos solo 3 meses, no hubiera sido un trabajo de locos si no hubiéramos nosotros tenido algunas bases anteriores para avanzar, ¿no? Y vamos a poner unos libritos por ahí para que se puedan llevar de algunos trabajos que hemos venido haciendo antes en GRADE, tanto desde la parte de mirar la ruralidad y entender la ruralidad y sus distintas características, como desde la parte urbana, donde hemos hecho un trabajo que terminó siendo un libro que presentamos aquí ya hace unos meses, donde mirábamos las ciudades, ¿no? Las ciudades grandes, las ciudades intermedias y sobre todo los distritos en expansión. Como dice el viceministro, claro, la heterogeneidad de los espacios en el Perú debe ser una de las más complicadas del mundo, probablemente, ¿no? Y esas diferencias y esa diversidad que en algunas cosas sabemos aprovechar, en otras nos genera una fragmentación y una división, más aún cuando va acompañada de montones de decretos y de particiones oficiales del territorio y geopolíticas que complican un montón el poder clasificar, el poder ordenar el territorio y hacer políticas acordes, ¿no? Entonces, lo que nos pidieron a nosotros es tratar de hacer una tipología, una caracterización y una tipología que permita agrupar un poco los territorios a nivel de distritos, que son las unidades mínimas geopolíticas, para tener una clasificación tanto territorial como en algunos otros ámbitos que voy a mencionar ahora. Entonces, vamos a presentarle la metodología y los resultados de las 4 categorías que nosotros hemos trabajado: la territorial, la inclusión social, oportunidades económicas y capacidad de gestión. Y al último vamos a tener algunas ideas para el debate sobre posibles usos de este tipo de tipologías. Claro, no pretendemos que la tipología sea final, ni mucho menos, sino empezar una discusión al respecto. Y una de las cosas claves en el objetivo que nosotros planteamos junto con el equipo de la PCM era que esta tipología distrital que permita una formulación de políticas territorialmente focalizadas tenga estas características: que sea multidimensional, que sea lo más transparente posible y que sea adaptable. Es decir, nosotros no pretendíamos hacer una tipología final y intocable, ¿no? Sino que los elementos con los que se construyen la tipología sean tan transparentes y tan claros que uno, dependiendo de las necesidades que tenga para mirar el territorio o para pensar en focalización o en población objetivo, pueda usar los elementos
que estamos aplicando para la tipología para reordenarlos o moverlos de una forma distinta, ¿no? Entonces, eso es una de las características básicas de la tipología que vamos a presentar. Y el segundo, diría yo, es que estamos tratando de hacerla lo más simple posible con la mayor cantidad de nueva información que hemos podido recopilar. Uno de los problemas de la heterogeneidad de los distritos es que no permite pues, usar información que en otros casos, en otros países, es mucho más simple a niveles geográficos muy amplios, ¿no? Si tú tienes la Pampa Argentina, que mencionaba el viceministro, y tienes una foto de satélite, es suficiente unos cuantos píxeles para saber que toda la Pampa se comporta más o menos igual en términos de calidad del suelo y de algunas otras variables geográficas. En el Perú, cada píxel satelital puede agarrarte 2 cuencas distintas, ¿no? 3 distritos. Entonces, es súper difícil trabajar con eso, pero hemos aprovechado mucha nueva información que ha recopilado la PCM en estos últimos años para tratar de crear nuevas variables. Y lo que hemos hecho es, le hemos dado mucho más peso a la mirada territorial que al resto de dimensiones, ¿no? Nosotros trabajamos, como dije, 4 dimensiones, que son inclusión social, oportunidades económicas y capacidad de gestión pública local, pero cada una de estas dimensiones están dentro de la clasificación territorial, que es lo primero que hacemos. ¿Y por qué me parece esto importante? Porque muchas de las tipologías y clasificaciones que hemos visto, que venimos viendo a nivel de distintos sectores del Estado, dan una mirada nacional. Entonces, cuando uno hace, en el MIDIS, por ejemplo, hemos visto hace poco una nueva política de inclusión social, ¿no es cierto? Un plan nacional de inclusión social, y tiene algunas variables que se miran a nivel nacional. Y evidentemente lo que salta es que siempre los distritos más urbanos y en la costa están mucho mejor que los distritos serranos o selváticos en las zonas rurales, ¿no? Y eso es más un tema geográfico y de ocupación del territorio que de otras cosas. Entonces nos parece mucho más importante primero cortar el territorio de acuerdo a ciertos criterios, agrupar los distritos y luego mirar estas características dentro de cada espacio territorial, ¿no? Bueno, para el tema territorial, que es nuestro tema central, digamos, la base de todo el análisis que hacemos, tuvimos que revisar la literatura actual para entender bien, para ver bien dónde estamos, cuál es la discusión actual sobre la caracterización del territorio. Como todos sabemos, la distinción básica de lo territorial suele ser entre lo urbano y lo rural. Y eso se refiere a la función básica principal que cumple un territorio. Si un territorio cumple una función básicamente urbana o principalmente urbana o una función básicamente rural. Por tanto, esta distinción requiere definiciones claras, sobre todo de lo que es más difícil de definir, que es lo urbano. ¿Cómo definimos qué es lo urbano? ¿Cómo ponemos el límite entre lo urbano y lo rural? Sobre todo en contextos como el nuestro, donde sabemos que estas dos realidades están muy mezcladas, están muy cerca, están muy relacionadas, ¿no? Entonces, nosotros partimos de una idea básica de qué es lo que es ciudad, que es una idea que se sustenta en la literatura sobre el tema, que es mucha gente, ¿no? Muy junta, básicamente es eso, ¿no? Es decir, un número suficiente de gente que están todos muy próximos y por lo tanto generan interacciones muy activas, ¿no? No es lo mismo tener una gran cantidad de gente organizada de manera muy difusa, ¿no? Que no se cruzan, que no se ven, ¿no? Que tenerlas todas juntas. Y esa es la definición básica de qué es lo que configura lo urbano. Y por eso nosotros definimos lo urbano como una mezcla del tamaño de los habitantes urbanos, digamos, y de la densidad. Y la densidad termina siendo, ¿no? la variable más importante. De hecho, lo urbano, como mencionaba, es una función urbana que es la interacción entre toda la gente. Perdón, esto no funciona. Ahí está. Estas son algunas citas de literatura reciente, ¿no? Que básicamente apuntan en esa dirección, ¿no? Lo importante es la interacción que se genera por la densidad de la aglomeración de personas, no por el número mismo en sí de las personas.
A partir de eso, entonces, nosotros definimos dos variables principales. Y acá el trabajo, eso es lo que más nos ha demorado. Nos ha demorado varias semanas probar todas las variables posibles, ¿no? Y quedarnos con dos. ¿Ya? Para que la cosa sea sencilla y transparente y clara, ¿no? Y fácil de replicar, etc. Entonces tenemos dos variables básicas y aquí la clave para poder desarrollar estas dos variables es el trabajo que ha hecho PSM, que no sé cómo lo han hecho para dibujar la trama urbana de cada centro poblado relevante del país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es algo que no existía, ¿no? Entonces, nosotros podemos definir, para ver el tema de tamaño, definimos en un distrito específico, definimos el área de la trama urbana continua del centro poblado más grande. ¿Okay? Esa es nuestra medida de tamaño. Y nuestra medida de densidad es la densidad poblacional de ese centro poblado más grande. ¿Okay? ¿Por qué el centro poblado más grande? Porque pueden haber en un distrito muchos pequeños centros poblados, muy chiquitos, ¿no? Que ninguno genera dinámicas urbanas, pero si uno simplemente suma la cantidad, el total de población urbana, tienes mucha gente, ¿cierto? Y entonces parece que hubiera una ciudad, pero no hay ciudad, pues hay centros poblados puntuales. Entonces, nosotros nos fijamos en el centro poblado más grande de cada distrito y vemos su área y su densidad específica, la densidad específica de ese centro poblado. Así es. Como vemos aquí, ¿no? ¿Cuál es? Acá, ¿no? Ya. Este es un ejemplo, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Acá tenemos dos distritos, ¿no? Pueblo Nuevo y Ferreñafe, ¿ya? Y en estos dos distritos hay una ciudad, Ferreñafe. Tenemos el área, tenemos la población, podemos acá entonces usar las dos variables que mencionaba, y estos dos valores valen para los dos distritos. Eso es muy importante, es una decisión conceptual que hicimos desde el principio. Es decir, no vamos a tomar este pedazo de Ferreñafe para Pueblo Nuevo y este pedazo de Ferreñafe para Ferreñafe, sino es toda una unidad, es un solo centro poblado. ¿Okay? Por supuesto, hay distritos donde hay muchos pequeños centros poblados, ¿no? Acá, de hecho, hay varios pequeños, ¿ven? Pero este es el principal y, por lo tanto, tomamos estos valores para hacer la clasificación de la que estamos hablando. En base a eso, un momento, ya. En base a eso, comenzamos nuestra planificación, nuestro proceso de clasificación, ¿no? Entonces, de 1.874 distritos para los cuales tenemos información, definimos lo urbano y lo rural. Lo urbano, otra vez, se basa solamente en estas dos variables básicas, ¿ya? Y los límites que ponemos son más de 1 kilómetro cuadrado de área del centro poblado más grande y una densidad poblacional de más de 2.500 personas. Todo lo que cumpla esas dos condiciones, es decir, tiene un área mínima, ¿no? de 1 kilómetro cuadrado y una densidad mínima de 2.500, si cumple las dos es urbano, si no las cumple es rural, el distrito. ¿Okay? Solamente con esas dos variables hemos podido avanzar luego a definir tres tipos de distritos urbanos, ¿no? Los que tienen ciudades pequeñas, medianas y grandes. Y eso se hace manteniendo la misma densidad mínima, ¿okay? Y simplemente cambiando el tamaño de la huella urbana, de la trama urbana continua. ¿Okay? En otras palabras, con estas dos variables, con esas dos simples restricciones, podemos definir hasta aquí, ¿no? O sea, lo urbano, lo rural, y dentro del urbano, tres categorías de urbano. Sin embargo, evidentemente, el territorio es mucho más complejo, esto es largamente insuficiente, y entonces hemos necesitado agregar un nivel más de complejidad para poder definir, por ejemplo, distintos tipos de distritos urbanos, ¿no? Perdón, de distritos rurales, y dentro de los distritos urbanos, también distintos tipos de distritos. ¿Okay? Para hacer esto, es decir, para poder hacer esta distinción y esta distinción que nos pareció relevante, hemos tenido que usar otras variables, que son las siguientes. Son tres variables complementarias. ¿Okay? Una es conectividad a mercados, que ahorita voy a explicar. La otra es el área agrícola en hectáreas estándar, que también explico pronto, y finalmente un índice de consolidación urbana. Voy a explicar cada uno de estos tres para que se entiendan bien. El score de conectividad, ¿ya? Lo hemos construido de la siguiente manera. Hemos identificado las 46 ciudades que tienen más de 50.000 habitantes en todo el Perú, ¿okay?
y hemos generado un score de proximidad para cada uno de los 96.000 centros poblados del Perú. ¿Okay? Y este score se construye ponderando, es un score que utiliza, por un lado, la distancia a cada una de las 46 ciudades que hemos identificado, que son mercados relevantes, ponderado por la población de cada mercado. ¿Okay? Entonces tenemos las distancias. La distancia, ojo, no es la distancia en kilómetros, sino es la distancia en horas, ¿no? Hemos utilizado también data que nos ha dado el PCM, que es data muy rica, el mapa de fricciones del Perú, y hemos construido este indicador. Entonces, cada centro poblado tiene su propio score. Estas son las distancias, estas son las ciudades, perdón, las que están en verde, y este es el mapa de distancias en tiempo, ¿no? A cada una de estas ciudades. Entonces, por ejemplo, para este centro poblado hemos calculado, el score incluye las distancias a todas estas ciudades, a todas, ¿no? Ponderadas por la población de cada una de las ciudades. ¿Okay? Es decir, el acceso a mercados potenciales, ¿no? Y entonces, esto es lo que nos sale. Este es nuestro mapa, nuestro score de acceso a mercados, que evidentemente potencia más todo lo que está cerca a Lima, porque Lima es tan grande en comparación con todo el resto, ¿no? Que el impacto en el score es enorme, ¿no? Pero esa es la realidad del Perú. Hemos hecho el ejercicio de ajustar este score, por ejemplo, utilizando la cúbica de la distancia para castigar la distancia y entonces poder ver mejor las redes locales, ¿no? Esa es una variable que también tenemos, pero aquí hemos usado esto, que es una cosa más general. Entonces, esa es nuestra variable de accesibilidad de conectividad. Luego usamos otra variable que también es relevante, ahorita van a ver por qué, que es el área agrícola estandarizada de cada distrito. Utilizando las equivalencias que se utilizan en la literatura para el Perú, hemos convertido todas las hectáreas de todo lo agropecuario que hay en cada distrito a hectáreas estándar agrícolas costa, ¿okay? Con riego. ¿Para qué? Para poder hacer una comparación más clara de qué es urbano y qué es agrícola dentro de cada distrito. Ahorita explico ese tema. Y por último tenemos esta última tercera variable complementaria, que es el índice de consolidación urbana, que lo que hace es medir el área urbana compacta de un centro poblado sobre el área total, es decir, incluyendo toda el área difusa de este distrito. La idea es esta, ¿no? Por ejemplo, si vemos Trujillo, ¿no? Hay partes de Trujillo, bordes, que están claramente definidos. Estas partes son densas, ¿okay? Pero ahí acaba lo urbano y comienza lo rural. Entonces, ahí está, ese es un ejemplo de lo que hay, pero también en el mismo Trujillo, hacia el otro lado, ¿no? Hacia el norte, tenemos este tipo de crecimiento, que es mucho más difuso, que es mucho menos denso. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos alta densidad al borde del área agrícola o rural, y acá tenemos baja densidad en un proceso difuso de expansión, ¿ya? Y nos interesa ver cuánto de la ciudad es así, compacta, y cuánto de la ciudad es difusa. Entonces, lo que utilizamos es el mapa de luminosidad, ¿no? del Perú, es algo que produce la NASA ya hace unos años, que es bien interesante porque se construye promediando imágenes satelitales de un año, y entonces ahí están todas las luces nocturnas que hay en cada, es del Perú en general. Y entonces esto nos da algo así, por ejemplo, esto es Ica, ¿ok? Tenemos 14 niveles de luminosidad. Sabemos que desde el rojo ya es luz artificial, ¿ok? Y sabemos que desde el morado ya es luz artificial compacta, es decir, ya ciudad más compacta. Entonces, uno puede ver cuál es la parte compacta y cuál es la parte difusa de la ciudad con esto, ¿no? Por ejemplo, para Ica, ¿no? Lo que hacemos es, para encontrar el índice de cuán consolidada está la ciudad, lo que hacemos es dividimos el área que tiene estos colores sobre el área que tiene esos colores, ¿ok? Y entonces para Ica nos sale un ratio de 0.69, ¿ok? Eso es el indicador de qué tan compacta es la ciudad. Y por otro lado, por ejemplo, veamos Ayacucho. En Ayacucho hacemos lo mismo
y no es 0.69, sino 0.87. Es mucho más compacta. ¿Por qué? Porque, claro, está rodeada de cerros, ¿no? Y entonces tiene menos lugares donde crecer, ¿no? Eso es más o menos, eso ocurre normalmente en la sierra respecto a la costa, que es mucho más plana y por lo tanto tiene mucho más crecimiento difuso, pero nos sirve para evaluar qué tan compacto es un distrito o qué tan rápido está creciendo. En fin, con esos 3 indicadores adicionales, volvemos al anterior, ¿no? Definimos lo urbano y lo rural con nuestros indicadores principales, ¿no? Definimos los 3 urbanos con nuestros, otra vez con el tema de área y densidad. Y entonces pasamos a definir lo rural, ¿ok? Entonces, todo lo rural, todos los distritos rurales son aquellos que que no tienen el área mínima necesaria o que no tienen la densidad mínima, ¿ok? Pero dentro de estos hay un grupo de centros poblados que es importante, pero un grupo de distritos que tienen centros poblados suficientemente grandes, lo hemos definido como de más de 2.500 habitantes, como para considerarse centros urbanos, a pesar de no cumplir con las restricciones que los convertirían en ciudades pequeñas o lo que sea. Entonces, estos los hemos agrupado en un solo lugar, ¿ok? Son distritos que son básicamente rurales, donde no hay ninguna ciudad pequeña, según nuestra definición, pero que tienen igual centros poblados que, según la definición oficial, son urbanos, ¿ok? Y luego tenemos otros 2 niveles de distritos rurales, rural conectado y rural mal conectado, que son, estos 2 son distritos donde no hay ni un solo centro poblado de más de 2.500 habitantes, y luego hemos usado el score, ese score de acceso a mercados, para dividir los que están bien conectados y los que están mal conectados. ¿Okay? Porque no es lo mismo un distrito rural que está cerca a mercados, cerca a ciudades, que los que están lejos, ¿no? Entonces, esa ha sido nuestra división y ahí tenemos, digamos, nuestra clasificación básica. Estos son las 6 categorías básicas en las que hemos dividido los 1.874 distritos del Perú. Pero además, en el tema urbano, como hay tanta población, nos pareció relevante hacer algunas distinciones, ¿no? Sobre todo pensando en que esta clasificación va a afectar a los alcaldes, a los gobiernos locales, ¿no? Y hay distinciones importantes aquí y aquí que van a afectar las decisiones y las prioridades de cada gobierno local. Entonces, en el caso de las ciudades grandes, que tienen áreas de más de 30 kilómetros cuadrados, 30 kilómetros cuadrados de área urbana continua, ¿no? Hemos distinguido entre los urbanos 1 consolidados y los urbanos 1 en expansión. Y para eso hemos utilizado nuestro índice de consolidación, ¿no? Que hemos usado con las luces, ¿no? Y entonces, si más de 2/3 de la ciudad está consolidada, entonces lo hemos considerado como un distrito consolidado. Y si menos de 2/3 está consolidado, entonces es un distrito en expansión, que son los distritos del borde de la ciudad, que están creciendo, ¿okay? Por otro lado, en el caso de urbano 2 y urbano 3, la distinción que nos pareció más relevante es entre los distritos que son muy agrícolas o que no son agrícolas. Acá, ¿por qué no hemos usado consolidado de expansión? Porque en estas ciudades pequeñas la gran mayoría de distritos son de expansión, ¿no? Ninguno distrito es 100%, o muy pocos distritos son 100% urbanos o consolidados. Entonces, la distinción aquí, la distinción relevante, es entre agrícola y no agrícola. Y para eso hemos usado un ratio que es el área agrícola total sobre el área urbana total. ¿Okay? El área agrícola estandarizada, que mencioné hace un momento, sobre el área urbana total. Esa es una condición. Y la otra condición para ser agrícola es tener un área agrícola mayor a 10 kilómetros cuadrados. Es decir, ahí hay 2 restricciones, ¿no? Que si se cumplen las 2, entonces el distrito pasa a ser un urbano 2 agrícola o un urbano 3 agrícola. Y si no las cumple, entonces es un no agrícola. ¿Okay? En un momento les voy a mostrar qué significa esto, cómo se traduce en número de distritos y demás, pero antes quería hacer una acotación que es relevante. Esta clasificación que hemos hecho, como ven, está basada en algunos pocos indicadores que no usan directamente el tema de población, los cortes de población, que son tradicionalmente los que se utilizan para hacer ese tipo de clasificaciones, porque lo que estamos buscando justamente es identificar ciertas funciones urbanas, no simplemente la población. Hemos hecho una comparación aquí para
entender un poquito cómo funciona esto comparado con las cosas que ya existen, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda tiene publicó a fines del 2016 el Sistema Nacional de Centros Poblados, donde clasifica los centros poblados urbanos principales, digamos, ¿no? Y hace estos cortes poblacionales para hacer la definición desde villa hasta metrópoli nacional, ¿ok? Lo mismo el PCM, ¿no? Para el sistema de ordenamiento territorial, ha desarrollado una clasificación más compleja que no se ve bien acá, lo siento mucho, esa es mi culpa, que también utiliza, en principio, aunque no exactamente estos cortes poblacionales, ¿no? Es una clasificación un poco más compleja, pero, digamos, uno podría más o menos ordenarlo de esta manera, ¿no? Y luego, la nuestra, la que hemos hecho nosotros, es así, más bien, ¿ok? No hay un corte exacto, no hay un corte exacto de población, ¿ok? Hay algunos traslapes, ¿no? Pero funcionalmente estos de acá no son iguales que estos de acá, o estos de acá no son iguales que estos de acá. Esa es la idea que nosotros estamos planteando, que no puede ser imperfecta o perfectible, pero esa es la aproximación que estamos planteando. El único corte poblacional definitivo es aquí, para los Rural 2 y Rural 3, que no pueden tener ningún centro poblado de más de 2.500 habitantes, ¿no? Esa es nuestra idea general. Otros intentos de clasificación de distritos, de centros poblados que hay, por ejemplo, es el de Molina, que también utiliza los temas de población, sobre todo población total y población urbana, y algunos temas de densidad, pero la densidad cuando se ha utilizado para hacer ese tipo de clasificaciones, se ha utilizado la densidad definida como población urbana sobre área total del distrito, lo cual genera demasiadas distorsiones, porque un distrito puede ser todo desierto, todo monte, o todo cerro, ¿no? O puede tener muchos pequeños centros poblados que ninguno llega a ser una ciudad, etc. Entonces, aquí hemos tenido la oportunidad, gracias al trabajo de PCM, de calcular densidades y áreas específicas para cada centro poblado, lo cual evidentemente enriquece mucho ese trabajo. De hecho, con el nuevo censo, que va a estar georreferenciado a nivel de manzana, esto se puede afinar mucho mejor aún, ¿cierto? Porque podemos sacar densidades por manzana, lo cual va a ser fantástico, ¿no? Pero bueno, con esto tenemos un avance ya. Con eso nos sale, esta es nuestra clasificación, así es como se distribuye. Para acá una muestra, esto es Huancayo, ¿ok? Esto es Huancayo, son todos los distritos que conforman la ciudad de Huancayo. Aquí no hemos distinguido entre los que son consolidados y de expansión, pero acá hay varios que son de expansión, ¿no? Todo el borde, sobre todo. Como vemos, aquí está Concepción, aquí está Jauja, ¿no? Que son Urbano 2, ¿ok? Luego tenemos aquí, está rodeado Huancayo de estos Rural 1, que son pueblos pequeños, ¿no? Que no llegan a ser ciudades, pero que están cerca digamos, al área central. Luego, como vemos, todo el resto del Valle del Mantaro es Rural 2, es decir, rural bien conectado, porque está bien conectado. Y al otro lado, en la otra cuenca, al otro lado de la cumbre, ¿no? Tenemos Rural 3 que están mal conectados, ¿no? Bueno, sí. Pucallpa, claro, lo de Pucallpa que menciona el viceministro es porque es un distrito enorme, ¿no? Pero en realidad está, no, este es Puerto Maldonado, perdón. Este es Puerto Maldonado. Pucallpa es acá. Es chiquitito, o sea, en realidad es chiquito, pero todo el distrito se pinta, ¿no? Que es uno de los problemas justamente de esta división política aleatoria, más o menos, que no tiene mucha relación con la función del territorio, ¿no? Entonces, estos son los resultados básicamente, ¿no? Así es como se distribuyen los distritos, los 1.864 distritos del Perú en nuestras categorías, ¿no? Esta es la distribución de población, como siempre, todo se concentra en los distritos urbanos, en las grandes ciudades, ¿no? O sea, digamos, el 52, más de la mitad está en los urbano 1, ¿no? Y en cambio, la mitad del área del Perú está en los rural 3, ¿no? Esto es lo estándar, lo que esperamos, lo que sabemos que siempre ocurre. Podemos hacer el análisis un poquito más, perdón, ya, al detalle aquí con nuestras subdivisiones en lo urbano, ¿no? Acá una cosa
Bueno, en fin, como vemos, por ejemplo, acá vemos que en el urbano 3 casi la gran mayoría son agrícolas ya, ¿no? O sea, hay muy pocas ciudades que son pequeñas y que no son agrícolas, ¿no? En fin, y luego, bueno, estos son algunos ejemplos de lo que hay, ¿no? Este es un consolidado 1, Arequipa, ¿no? Es todo urbano, 100% urbano. Y este es en el mismo Arequipa un distrito en expansión, ¿no? Que es parte de la ciudad, pero que está creciendo. ¿Okay? Tenemos acá un agrícola 2, ¿no? Pero un urbano 2 agrícola, que es una ciudad importante, ¿no? Una ciudad mediana, pero que está totalmente rodeada de agricultura, además de alta productividad, ¿no? Y por tanto, digamos, el impacto de la agricultura es muy relevante en la dinámica urbana misma. Y acá tenemos 3 ejemplos de urbano 3, es decir, ciudades pequeñas, agrícolas, ¿no? Esto es el norte de Sullana, 1, 2, 3, ¿no? Que también son pequeños y están rodeados de mucha agricultura. Y ese es un rural 1, que es un centro poblado pequeño, ¿ya? Que tiene baja densidad, esto está en Pisco, ¿no? y que es básicamente agrícola. Digamos, para ilustrar cómo esto explica lo que está pasando en cada distrito, ¿no? Aunque sabemos que estas son medidas gruesas, estos son los promedios de la pobreza en cada uno de los distritos y efectivamente hay una gradiente como se esperaría, ¿no? Básicamente. Cuando uno ve ya al interior de cada uno de estos hay algunos cambios, pero aquí en grueso es muy claro. Lo mismo con la desnutrición, ¿cierto? Mientras más urbano, menos pobreza, menos desnutrición, y mientras más rural, lo contrario. Y podemos ver acá se está gastando la batería, por si acaso, para ti no va a ver. Si desdoblamos los urbanos, ¿no? Entre consolidada expansión, agrícola no agrícola, vemos, por ejemplo, una cosa que salta a la vista es que tanto en el caso de urbano 2 como urbano 3, ¿no? Los distritos agrícolas son más pobres, son bastante más pobres que los no agrícolas, y sin embargo la desnutrición es la misma, ¿no? Imaginamos que es porque hay más comida, en fin, pero hay un análisis más profundo que hacer. No era nuestra idea hacer mucho análisis, sino básicamente mostrar los resultados, ¿no? Ya para terminar con lo territorial, unas cuantas comparaciones con algunas clasificaciones oficiales que nos pareció interesante para ver dónde están las diferencias con lo nuevo que hemos hecho, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, la clasificación oficial de PCM del 2011 de distritos rurales, básicamente, ¿no? Porque no clasifica los urbanos, en verdad clasifica entre urbanos y rurales. No queda claro cómo hicieron la clasificación. Me imagino que es por población o algo así. No, ahí como que hemos sacado la cuenta más o menos. Pero es bien interesante porque nos daban algunas diferencias importantes con la que hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es, claro, hay un montón de coincidencias entre lo que se clasifica ahí como rural y lo que nosotros clasificamos como rural y también el urbano, pero hay algunas diferencias importantes, ¿no? Entonces, primero, para ver esta parte de aquí, que en ese decreto es clasificado como urbano y para nosotros es rural. Del total de distritos hay 125 con población de más de 5.000 y el resto más de 2.500, ¿no? Y por eso probablemente lo clasifican como urbano, ¿no? Pero evidentemente las condiciones que nosotros hemos puesto que van más allá los clasifican como rural. Algunos ejemplos como Nuevo Imperial, El Carmen o Monzón. Entonces, esto es Nuevo Imperial, por ejemplo, en Cañete. Y claro, lo que no ve esta clasificación es que hay una trama urbana súper amplia, que es toda esta parte de acá, ¿no es cierto? Y hay población alta, más de 5.000, pero es súper dispersa. O sea, el centro poblado más grande tiene menos de 700 pobladores por kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces es súper bajo, súper disperso. Para nosotros es rural, para la clasificación oficial está como urbano, ¿no? Otro caso es El Carmen, ¿no es cierto?, donde el centro poblado más grande tiene menos de 2.000 personas. Entonces, obviamente, nosotros lo hemos puesto como rural. La clasificación oficial ha sumado la población de un montón de centros poblados dispersos, lo clasifican como urbano, ¿no? Y el último caso es el de Monzón,
que es más crítico todavía, ¿no? Porque aquí han sumado un montón de pequeños centros poblados alrededor de la carretera, ¿no es cierto? El más grande tiene menos de 2.000 personas y todos son descontinuos y alejados, ¿no? Entonces ahí hay un par de ejemplos de centros poblados alrededor de la carretera. Para nosotros es rural 3, para la clasificación oficial era urbano, ¿no? Y el otro pequeño grupo, mucho más pequeño, son algunos distritos que se clasificaron como rurales y nosotros clasificamos como urbano. Y aquí la mayoría tienen que ver con esa continuidad de la trama urbana de la que hablaba Álvaro antes, ¿no? O sea, son distritos que, si bien pueden tener una amplia parte que no está urbanizada, están pegados a la ciudad. Entonces son distritos probablemente de expansión, y ahí tenemos El Porvenir, por ejemplo, o tenemos ciudades intermedias como Chota o como Ayabaca, que es una ciudad pequeña, pero ya es ciudad, ¿no? Y para la clasificación oficial está clasificado como rural. Eso es El Porvenir, que está pegadito a Trujillo, es el caso más raro, ¿no?, que se haya clasificado como rural. Eso es Chota, que es bastante grande, o sea, tiene más de 16.000 personas, en el centro poblado más grande, densidad mayor a 4.000, para nosotros es urbano 2. Y este es el último caso que ya no me acuerdo cuál era y no veo. Ayabaca, claro, Ayabaca, que acá está, los piuranos se van a quejar que no me acuerde. Ok. Y lo mismo hicimos para la clasificación, o sea, para tratar de entender funcionalmente qué puede pasar con esta nueva clasificación, ¿no? Y una de las clasificaciones más importantes, quizás, de tipo de distritos, es la que tiene el programa de incentivos del Ministerio de Economía, ¿no? Y es una clasificación bastante buena, simple, dividen en 4, son las ciudades principales A y ciudades principales B. Y luego, dentro de los que no son ciudades principales, los de 500 o más, que son estas viviendas, ¿no? O viviendas urbanas o 500 o menos, ¿no? Ahora, el problema es que nadie sabe cómo se hizo la clasificación exactamente y qué cosas son las ciudades principales A y las B, ¿no? Sería bueno discutir un poco más de eso, pero tenemos una coincidencia súper fuerte y eso nos pareció bien interesante, ¿no? O sea, en casi todos los casos lo que nosotros clasificamos como urbano está dentro de las ciudades principales, o lo rural está dentro de las zonas que no son ciudades principales, con algunas pequeñas diferencias que son parecidas a las anteriores, ¿no? O sea, tenemos este grupito, son 7 distritos, que nosotros teníamos como urbano 1 y están clasificados en el MEF dentro de no ciudades principales, pero en verdad, como dijimos, son la misma idea de distritos pegados a la trama urbana de la ciudad, ¿no? Aquí está Santa Eulalia, por ejemplo, o San Miguel en Puno, ¿no? Entonces, Santa Eulalia para nosotros es parte de la continuidad del crecimiento de Lima, y San Miguel también en Juliaca, ¿no? Y el otro grupito son distritos clasificados como en ciudad principal B por el MEF, y para nosotros son rural 1 o rural 2, ¿no? Que son alta población, pero dispersa, ¿no? Entonces acá de nuevo está el caso de Nuevo Imperial, por ejemplo, o Curamori en Piura, ¿no? Ok, ahora, le hemos dado mucho más peso a lo territorial, muchísimo más. Esto lo vamos a pasar rápido, no se preocupen, no vamos a demorar la misma cantidad de tiempo, pero después podemos discutir cualquiera de las dos partes, ¿no? De nuevo, entonces, terminado lo territorial, nosotros comenzamos el trabajo de los otros ejes, que son el de inclusión social y el de oportunidades económicas, y luego el de gestión, y lo hicimos para cada una de las categorías territoriales, de las 6 categorías territoriales, las 3 urbanas y las 3 rurales, ¿no? Y aquí hubo un trabajo largo de discusión de cuáles son los mejores indicadores y cuál es el mejor método. Hemos probado distintos métodos de clúster, de fronteras estocásticas, de regresiones, pero la verdad es que no nos gustan las cajas negras y no nos gusta la idea de tener algo demasiado complejo que luego no es fácilmente replicable, ajustable y entendible, ¿no? Entonces hemos optado por lo que les voy a presentar, que es un método más de carencias, ¿no? O un método más parecido a lo que se hace con los NBIs, digamos, pero para indicadores escogidos a propósito, en base a qué mueve más los temas de inclusión social, como pobreza o desnutrición, o en el caso de oportunidades, qué mueve más los ingresos. Entonces, hemos escogido 5 indicadores en cada uno de los casos. En el caso de inclusión social tenemos divididos en servicios públicos, educación y salud, y dentro de servicios públicos tenemos cobertura de agua, desagüe, electricidad y telefonía fija o móvil,
¿no? Aquí hay 4, pero usamos 3, porque el de agua se usa solo para los urbanos y el de electricidad se usa solo para los rurales. ¿Ok? Y eso es parte de los cortes territoriales. O sea, mirar los cortes de agua dentro de lo rural, clasificado como rural, no tenía mucho sentido porque las carencias son muy parecidas. La gran diferencia está entre lo urbano y lo rural. Y lo mismo al revés con electricidad. En los urbanos casi todos tienen acceso a electricidad, pero en los rurales no. ¿Ok? Y luego en educación usamos un indicador de comprensión lectora y en salud médicos por 1000 habitantes. ¿Okay? Y el método es el siguiente, ¿no? Nosotros tenemos 5 variables. Para cada una vamos a cortar en el percentil 50, es decir, la mitad para arriba y la mitad para abajo, y luego contamos el número de carencias, clasificando como distritos con baja inclusión social a los que tienen 3 o más en bajo en estas categorías. Los que tienen 2 o más, más de 3, son los que están en alto en cada una de las categorías. ¿Ok? Y eso lo que nos da es una clasificación para cada uno de los ámbitos territoriales. En el urbano 1 dividimos los distritos entre alto y bajo, ¿no es cierto? Y estos son los indicadores que resultan de cada una de esas divisiones. ¿Ok? Y entonces podemos ver en términos de cobertura de agua, por ejemplo, en los urbano 1, los que están en alto tienen un promedio de 87%, los que están en bajo, que son probablemente los de expansión, tienen un promedio de 40%. ¿No? Y a diferencia de urbano 3, en alto queda un promedio de 65% y en bajo un promedio de 27%, súper bajo, ¿no? En términos de cobertura de telefonía, por ejemplo, en alto, en urbano 1, tenemos casi 60% y en bajo 40%, la diferencia no es tan grande, pero cuando nos vamos al rural 3, tenemos el alto en 38% y el bajo en 20%, ¿no? Súper bajo. Y así para todos. Y una comparación importante es con el método de clúster, ¿no? Que es uno de los métodos más usados cuando uno tiene varias variables y no sabe cómo combinarlas, se tiende a hacer clústeres de las variables o componentes principales, ¿no? Hicimos también el método de clúster y estas son las correlaciones entre el método de clúster y la clasificación nuestra y supera el 70 y tantos %, 80%, 90% en algunos de los casos, ¿no? Ahora, no usamos el método de clúster porque ese funciona cuando todas las variables se están midiendo básicamente hacia el mismo lado y tienen la misma variabilidad, sino como que se complican y termina siendo de nuevo como una caja negra, ¿no? Aquí, con el método que estamos usando, si uno quiere decir, no, pues a mí me parece que 3 carencias es demasiado, yo quiero usar solo 2 para clasificar bajo, ok, mueves el criterio un poquito. O si quieres decir el 50% para arriba y para abajo es demasiado, yo quiero usar el 33% y quedarme con un tercio, también lo puedes mover fácilmente y se cambia el programa y no pasa nada. Ok, en oportunidades económicas, de nuevo, escogimos 5 variables y tenemos 2 variables de una medida de densidad económica, donde usamos de nuevo el índice de luminosidad que presentamos antes, que es la aglomeración de luminosidad en el distrito, total en este caso, y tiene una correlación súper fuerte, probada ya en varios papers internacionales con data de Estados Unidos y de otros lados, con la actividad económica, ¿no? O sea, es un buen proxy de actividad económica a nivel de píxel, ¿no? Que es algo que no tenemos. Y luego usamos cobertura de entidades financieras, el número de entidades financieras en el distrito. Tenemos una variable de ventajas de localización, digamos, o mercados potenciales, que es el score de acceso a mercados que presentamos también para la parte territorial. Y luego tenemos 2 variables vinculadas más a los temas agrícolas, que son la superficie agrícola equivalente en el distrito y la disponibilidad de nutrientes en el suelo, que es en base a una data del Instituto Agrícola de Estados Unidos, del NSDA, que trata de medir en base a fotos satelitales a una escala bien baja, creo que es 1 kilómetro cuadrado, la disponibilidad de nutrientes en el suelo como una medida de oportunidades de crecimiento agrícola, ¿no? Y de nuevo el método es el mismo, ¿no? Percentil de cada variable, percentil 50, alto, bajo, y número de potencialidades 3 o más es alto. Volvemos a tener a nivel territorial la clasificación en alto y bajo de todos los distritos. Pongo como ejemplo el índice de luminosidad, obviamente es muchísimo más alto para los urbanos, pero sobre todo para los urbanos consolidados más que los de expansión.
va bajando conforme vamos hacia lo rural y las diferencias se mantienen entre uno y otro, ¿no? Ok, por último, el índice de capacidades de gestión. Hicimos dos cosas, en verdad. Después les voy a presentar uno que es más agregado a nivel nacional, más clásico. Este es una mirada dentro de lo territorial, utilizando como eje básico el índice de cumplimiento de metas del programa de incentivos, ¿no? Que nosotros revisamos un montón de metodologías, hemos hecho aquí fronteras estocásticas para ver qué distritos distribuyen mejor el dinero en metros de carreteras y infraestructura y montones de cosas, y la verdad es que la heterogeneidad acá no gana. O sea, el índice de ejecución, todo lo que solemos ver como capacidad de gestión, en verdad cuando lo miras a nivel territorial te da un sancochado. O sea, hay montones de cosas que se mezclan y entonces comenzamos a explorar otras variables y el índice de cumplimiento de metas que ya mira la tipología territorial del MEF y que asigna metas dependiendo de esa tipología y dependiendo de los niveles de avance que van presentando, nos pareció una de las mejores medidas. Y luego le agregamos qué tan importante es el incentivo que se da como parte del programa de incentivos y vamos a ajustar eso por ejecución presupuestal y canon, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Nuestra primera combinación es la mezcla del índice de cumplimiento de metas con la importancia del incentivo. Entonces, yo puedo tener igual con un corte de 50 distritos que están alto-alto, es decir, que tienen alto cumplimiento de metas y alto incentivo en monetario. Entonces, esos distritos para mí evidentemente tienen alta capacidad de gestión. Tengo los distritos que tienen alto cumplimiento de incentivos y el porcentaje del monto que se les da del programa de incentivos respecto a su presupuesto es bajo, pero igual lo cumplen. También para mí son alta capacidad de gestión. Luego tengo el que tienen un bajo cumplimiento teniendo un alto incentivo. Esos son baja capacidad de gestión. Y tengo un grupo que no sé bien cómo clasificar, que son los que tienen bajo cumplimiento y bajo incentivo. Y para estos son que hacemos un análisis adicional con las otras dos variables. Da la casualidad de que muchos de estos aquí tienen alto canon, ¿no es cierto? Entonces esos son los distritos que tienen un montón de canon y por eso el presupuesto del programa de incentivos es bajito, porque no lo necesitan. Muchos de ellos no cumplen porque no lo necesitan, ¿no? Entonces son una categoría aparte. Y eso de nuevo me da, en este caso, 3 categorías, alto, bajo y los otros, que son básicamente los de canon, para cada uno de los niveles territorial y podemos ver la distribución de esas variables para cada uno de estos. Y como dije, hemos hecho otro adicional a pedido específico de PCM, que ya no mira los cortes territoriales. Igual, de todas maneras, con este anterior, tú puedes clasificar todos los distritos a nivel nacional, independiente de lo territorial, como alto, bajo u otros, ¿no? Y tener 3 categorías a nivel nacional. Pero hicimos uno también que no mira lo territorial específicamente y usa 3 variables más clásicas, que son el índice de activos de la base de RENAMU, un índice de cumplimiento, de nuevo el índice de cumplimiento de incentivos y un índice de deuda, ¿no? Y dividimos la deuda que tienen sobre los ingresos propios, ¿no? Para tratar de ajustarlo un poco. Hicimos un ranking de todos los distritos en base a estos 3, promediamos el ranking y eso nos da un ranking nacional de gestión, digamos, correlativa en base a estos 3 indicadores. Ok, termino ya con algunas ideas de posibles usos, ¿no? Bueno, lo primero de hecho es si queremos pensar en una redefinición de la clasificación oficial de distritos urbanos y rurales, ¿no? O sea, más allá de las categorías dentro de cada uno, creo que sería importante entrar en una discusión de qué queremos como Estado, ¿no? Clasificar como urbano y como rural y tratar de tener una sola definición más allá de todas las sectoriales que normalmente usamos, ¿no? De hecho, yo agregaría de repente otra, como mencionó el viceministro al comienzo, que es esto sirve para agrupar de alguna manera espacios territoriales parecidos, ¿no? Y en vez de tener la fragmentación enorme que tenemos, comenzar a tener criterios de agrupación para mirar población objetivo, focalización de programas. Nos permite además un análisis integrado de necesidades y potencialidades de los distritos y, como dije, este agrupamiento para mirar requerimientos de políticas públicas. Y sobre eso último quería enseñarles una posibilidad con la que estábamos jugando un poco y esta es mi clasificación final
no se ve, también está un poco chico. Esta es mi clasificación final en base a lo territorial, y dentro de lo territorial aquí tengo oportunidades económicas, alto-bajo, e inclusión social, alto-bajo. Entonces yo puedo clasificar cada una de estas celdas como alta inclusión dentro del urbano 1, alta inclusión económica, altas oportunidades económicas, alta inclusión social, y tengo el número de distritos que aparecen aquí. ¿Ok? Y abajo lo que tengo es, he hecho lo mismo, pero estamos mirando pobreza, cómo se mueve la pobreza en cada uno de estos. Entonces, ¿cuál es la idea, no? Evidentemente, digamos, todos los distritos que tienen altas oportunidades económicas, así tengan baja inclusión social en urbano 1, y los que tienen alta inclusión económica y inclusión social en urbano 2 son bastante parecidos, ¿no? Y en esos distritos que tienen pobreza súper baja, que están más consolidados, que están más cerca a todos los mercados potenciales, el tipo de políticas que yo necesito son totalmente diferentes a las que voy a tener en otro grupo de distritos, como por ejemplo los que tienen inclusión social baja, que son los distritos en expansión urbana, donde se concentra gran parte de la pobreza urbana, ¿no? Es mucho más alta la pobreza urbana aquí que en los urbanos 1 más consolidados. También podría agrupar de esta manera, ¿no? Y tengo los urbano 2 con inclusión social más baja se parecen bastante a los urbano 3 con oportunidades económicas altas, o incluso a los rural 1 con oportunidades económicas altas. Las tasas de pobreza son más o menos parecidas. Todos estos están en distritos que tienen bastante de agrícola. La mayoría son centros de conexión o son centros de llegada para la comercialización de productos. Entonces, el tipo de políticas que yo podría aplicar aquí son muy distintas a las que tengo en los urbanos mucho más consolidados, ¿no? Lo mismo podría ser para este grupo o para todo el grupo que está en los rural 1, rural 2 y alguna parte y todos los rural 3, que es donde la pobreza supera el 45%. Entonces ahí lo que necesito pues evidentemente son los programas sociales, mucho más acceso a infraestructura básica y ese tipo de cosas. Aquí hicimos una clasificación más o menos de los tipos de programas que podrían ir para cada una de esas agrupaciones, que las podríamos discutir más si quieren después en detalle. Una cosita más, además además lo que acaba de decir Ricardo, de cómo podemos armar paquetes de políticas para cada distintos tipos de distritos, la idea es, al momento de ejecutar o de implementar estas políticas, con el índice con las medidas de capacidad de gestión, uno puede decidir si el gobierno local es un aliado o no, por ejemplo, ¿no? Si uno puede implementar las políticas, estos paquetes de políticas a través de un gobierno local que es relativamente eficiente, que tiene activos, etcétera, o si mejor el rol del gobierno central es mayor porque no sirve como aliado al gobierno local, ¿no? Listo. Eso es todo, gracias. Bueno, gracias, Ricky. Creo abrimos una rueda de comentarios y de debate. No sé qué. Ricardo. Uno es que la primera cosa es que sí, la idea del estudio era testear una nueva clasificación de municipalidades en base a lo que nos da la ley de municipalidades, ¿no? La ley orgánica de municipalidades nos da la posibilidad de clasificar a los municipios para definir funciones diferentes al universo en la categoría de rural, ¿no? Lo ideal sería una ruralidad por grados, digamos, ¿no? Que es lo que nos da la competencia. Entonces, el primer objetivo es una nueva clasificación de la que se publicó en el 2011. Y la segunda función que buscamos, entonces ahí sí es importante resaltar el origen de la información territorial, ¿no? Es de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial, no ordenamiento, organización territorial, que conduce Freddy, es que sí nos da el inicio de empezar a ponerle nombre y apellido a los centros poblados, ¿no? Con una categoría y con unas características que se formalizan a partir de la tipología que genera la Oficina de Demarcación y Organización Territorial, ¿no? Entonces sí sería el objetivo en el corto plazo y renovar la tipología, digamos, en el marco de lo que nos permite la Ley Orgánica de Municipalidades, que nos implica una definición también de funciones diferenciadas por cada tipo de gobierno local, cosa que nos quedamos un poco cortos en la última tipología. Lo segundo sería formalizar esta
esta base inicial con una teoría generada de la Oficina de Organización Territorial, y bueno, y lo tercero sí sería poner a disposición esta base de datos para usar esta diferente manera de recategorizar, ajustar, ¿no?, en función a las prioridades de política de cada sector involucrado, digamos, ¿no?, que permita tener un mecanismo, ¿no? Sí lo esperamos hacer después que tengamos resultados del censo. O sea, lo ideal sería renovar esta data que tenemos ahora inmediatamente con los resultados del censo. Entonces, creo que no vino nadie de INEI hoy, pero sí la idea es tener una reunión con INEI para sacar formalmente esta tipología inmediatamente después de resultados del censo. Lo había visto. Sí. ¿Alguien más? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, desde hace mucho tiempo se discute cómo tener una nueva tipología de municipalidades, ¿no? Y yo solamente quería reflexionar sobre un punto. Yo soy la subsecretaria de Simplificación y Análisis Regulatorio y la verdad nosotros necesitamos una tipología actualizada porque desarrollamos instrumentos que son de aplicación a los gobiernos locales. O sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, deben contar con un TUPA o no, un TUPA, un texto único de procedimientos administrativos. Todas las municipalidades, en opinión del equipo, no debería ser así. Igual el cumplimiento de disposiciones o leyes que son mandatorias para los gobiernos locales en términos de gestión. O sea, nosotros no, digamos, incidimos indirectamente en las otras políticas, pero estamos abocados más a temas de gestión. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que dentro del Estado se desarrollan una serie de instrumentos que van al tema de gestión y que para efectos de su aplicación requiere una aplicación progresiva o tomar decisiones respecto. Trabajamos con estas municipalidades y con estas no, porque tienen otras prioridades más vinculadas a los ámbitos de las políticas sociales. Y efectivamente, encontrar un indicador para medir gestión es bien difícil. Y el tema de ejecución presupuestal para nosotros realmente no significa que sea ni gestión buena ni mala. O sea, simplemente gasta, porque puede gastar mal, ¿no? Entonces, yo sé que ahí seguramente ha habido todo un reto de decir, bueno, ¿qué tomamos como gestión? ¿No? Y gestión involucra una serie de otros sistemas administrativos y efectivamente tener resultados respecto a las prioridades de los distritos en marcos de políticas nacionales. Entonces me imagino que debe haber sido lo mejor que haber encontrado en el tema del estudio. Lo que les digo es, tengan presente también estos instrumentos que se desarrollan para la gestión local y que también nosotros usamos este tipo de tipologías. Justo en relación a lo que decía Sara y lo que comentaba Álvaro también, de que justamente esta tipología, una de las cosas que puede dar es ver qué gobiernos municipales pueden ser unos aliados para cosas que se quieran implementar, ¿no? Entonces, en esa línea también la variable de capacidad de gestión me parece súper interesante, pero sí también me sorprendió que solamente esté relacionada a temas presupuestales, que también asumo que debe ser por disponibilidad de data, pero cosas de infraestructura, cosas de equipamiento, cosas de recursos humanos, ¿no? Que quizás ahí no sé qué tan actualizada sea la data que puede tener servir o no, porque podrían ser interesantes para incorporar, porque sí, pues el tema de la ejecución presupuestal te dice algo, pero no te dice todo de cuál es la capacidad de gestión real de ese gobierno local, ¿no? Sí. Bueno, en verdad me parece súper buena la propuesta y llegar a ese nivel de hilación tan fino a nivel de centro poblado. Creo que eso ha sido un gran reto y para ello han tenido que discutir bastante y tomar tantas variables, ¿no? Que pueden parecer al inicio un poco complicadas, pero en verdad tienen una buena razón. Entiendo que, digamos, la parte territorial es lo que les ha servido para anclar y para hacer esa división y llegar a ese conjunto de 6 grupos de municipalidades. Y el resto de variables son más un poco para caracterizar y entender y hacer cruces, ¿verdad? Pero eso no te mueve la clasificación basada básicamente en lo territorial. Sin embargo, en el tema de capacidad de gestión, es como que lo más discutible, ¿no? Si bien es cierto lo que ha mencionado Sara sobre el tema de ejecución presupuestal, estoy de acuerdo que eso no te mide mucho el tema de la capacidad de gestión de una municipalidad. También tuvimos el reto en algún momento con Molina, cuando vimos esta propuesta que ustedes también entiendo han revisado, sobre qué variables elegir, ¿no? Para determinar la capacidad de gestión. El tema del cumplimiento de las metas del PI sí nos pareció un poco débil en aquel momento.
puesto que en verdad muchos sabemos que las metas pueden ser realizadas y se pueden cumplir, pero no refleja necesariamente un buen desempeño. Muchas municipalidades, por ejemplo, preferimos optar por una variable como número de trabajadores en una municipalidad, porque las metas del PI se pueden cumplir, pueden ser 10, 15 metas y son solamente 3 personas, ¿no? Entonces, como que no era en aquel momento un buen referente. Además, para cumplir las metas del PI, muchas veces estas son cumplidas solamente por el coordinador PI, ¿no?, que hay en cada municipalidad, entonces tampoco te decía mucho. Otra variable que también analizamos en su momento fue el tema de recaudación tributaria, ¿no?, la capacidad de recaudación como una variable proxy para medir capacidad de gestión. Y también el tema de ejecución presupuestal, pero en inversiones relevantes, en proyectos de inversión relevantes, no era solamente la capacidad de ejecución en su totalidad. Sí, eso básicamente. Sí, Juanjo. Sí, bueno, primero que todo felicitar al equipo, creo que, y a la PCM, creo que el estudio aporta mucho no solo al diseño de políticas públicas, o sea, al qué hacer, sino también podría servir muchísimo para ver mejores mecanismos de implementación de política pública de acuerdo a la clasificación de las municipalidades, ¿no? Pero volviendo al qué, y interesante la última parte que pusieron algunas alternativas de política pública de acuerdo a la clasificación del distrito. Estaba pensando mientras veía la presentación que esta es una clasificación que se hace sobre la base de una foto, ¿no?, de unas variables que tienen cierto valor ahorita y que de hecho en función a los movimientos demográficos, al cambio de ciertas variables, digamos, la clasificación de lo que es urbano-rural podría cambiar de un día para otro, ¿no? Y bueno, y es así, ¿no? Pero estaba pensando si tal vez sería posible o si añadiría valor, digamos, hacer un esfuerzo adicional para decir qué distritos son urbanos y rurales y lo van a hacer por mucho tiempo, ¿no? Así hayan cambios pequeños en las variables que alimentan el modelo, porque creo que eso podría fortalecer la elección de políticas públicas entre distritos que son urbanos y lo van a hacer, o bueno, eso es lo más probable, ¿no?, pero distritos rurales y que van a ser rurales por mucho tiempo, ¿no? Porque si un distrito rural salió rural porque, digamos, ha habido un centro poblado que con las justas no cumplía los requisitos de ser urbano y en 2 años va a ser urbano, entonces tal vez la fórmula de la política cambia, ¿no? Sí, Gonzalo. Yo quería saber también qué tan pública va a ser esta data y si va a estar en un formato de datos abiertos o si va a estar digital para poder construir sobre eso, sobre lo que dice Juanjo, ¿no? Tiene que estar para que sea vivo, ¿no? Creo que si empezamos con algo así, estamos dando un paso adelante muy grande en temas de data pública y datos abiertos que todavía no está siendo ejecutado como debe ser, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de datos territoriales tenemos un problema en lo que se refiere al registro y a la manera como asignamos a ciertas categorías no una representación en el territorio, en el espacio, sino un reconocimiento para el Estado. La principal preocupación que nace acá, y es porque digamos, hemos tenido la oportunidad de conversar con el equipo que ha hecho este trabajo a lo largo de los meses, es que quién dice que es un centro poblado y quién lo crea y quién lo autoriza para un reconocimiento. Hace unas semanas atrás tenemos una reunión con el viceministro, con los amigos del Callao, y los del Callao obviamente desconocen y niegan que exista una cosa llamada Lima Metropolitana. Para ellos hay una cosa que se llama Callao y una cosa que se llama Lima y no son lo mismo. Para fines de análisis, si uno revisa el territorio, entenderá la conurbación de Lima con el Callao como un solo espacio, ¿no?, conurbado, donde las políticas públicas metropolitanas deberían ser las mismas. Eso en el imaginario de las personas que viven en los espacios terminan siendo espacios diferenciados. Entonces, claro, no hay ningún problema en el acceso a los datos. El tema es la responsabilidad que tenemos cuando los publicamos, cuando un investigador lo puede tomar como 2 unidades de análisis y mientras que del otro lado, dados los vacíos que hay en los registros, es imposible poder asignar hoy día una única unidad. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ir
en esta tensión entre el mundo académico y el mundo formal, digamos, de registros, inscripciones, reconocimientos, hay que ir, digamos, con cierta cautela. No vaya a ser que por asignarles categorías a partir de una investigación caigamos, digamos, en contradicciones con lo que los registros hoy día aún no pueden cubrir, ¿no? Sería como decir, para llevarlo más fácil si quieres, cuando no teníamos RENIEC, ¿no? Y no teníamos DNI universalizado, ¿no? Y empezar a inventar códigos para los niños cuando el código de ese niño en verdad no iba a poder sostener en el tiempo. Esto pasó muy claramente en educación cuando hacia finales de los 90 se quiso inventar un código para poder matricular a los niños, que luego generó enormes problemas 10 años después cuando empezó a juntarse con la RENIEC. Entonces, ahí hay que tener cuidado respecto a qué cosa ofrecemos como solución desde el lado de la investigación y qué elementos podemos tener nosotros luego al final para el análisis. Entonces, y la política pública. Quizás tener más que la data dispersa, digamos, el consolidado de los listados, este es el distrito A y este es el distrito B, podría ser más que suficiente y dejar el resto, digamos, de los datos, digamos, en un espacio todavía de revisión y análisis, porque yo te puedo decir con claridad, no hay casi ningún centro poblado que tenga un reconocimiento oficial en el país. De los 100.000 pueblos que tenemos hoy día, las municipalidades debieron haber creado 100.000 registros reconociendo esos pueblos. Y si hubiesen esos 100.000 registros, no deberían haber pueblos al pie de huaycos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenemos un porcentaje altísimo de pueblos al pie de huaycos? Porque, claro, porque no han sido registrados nunca, aparecieron. Entonces, hay que hacer un enorme esfuerzo todavía desde los sectores y de, digamos, los responsables, con los municipios sin duda, para ir ordenando ese abanico. Entonces, no pasa tanto por auspiciar Open Data, ¿no? Sino por ver el Open Data en el marco de la oficialidad de los sistemas, ¿no? El pueblo existe, es reconocido por el INEI, hay población ahí, pero ¿qué instrumento oficial de creación del pueblo hay? Eso no lo vas a encontrar generalmente por ningún lado. Hay que hacer que eso empiece a comulgar. Digamos, yo creo que ahí el esfuerzo es un esfuerzo importante que toca hacer a todos para ver cómo empezamos a alinear oficialidades, registros, reconocimientos contra presencia de centros poblados en el territorio y cómo esta presencia de centros poblados en el territorio tiene por otro lado un conjunto de de cómo atendemos gestión de riesgos, cómo atendemos provisión de servicios, pero que requiere una partida de nacimiento que aún esa partida no está claramente definida. Gracias, Freddy. Ricky, ¿tú querías hacer una? Sí, para ir respondiendo algunas cosas, pues si no, se nos acumulan. A ver, comienzo por lo último, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Freddy. O sea, la idea que teníamos nosotros desde que comenzamos esto, además, era tratar de convertir esto en una plataforma, ¿no? Y que esté metida ahí toda la data, todas las variables que hemos usado y que la gente, lo que es público es que tú puedes jugar con esa data como quieras. O sea, puedes ver la metodología, puedes ver cómo se construyeron las variables, puedes reformular los puntos de corte, puedes hacer tu propia tipología dependiendo de las necesidades que tú tienes, ¿no? Claro, ya el tiempo no nos dio ni la plata, pero si alguien se anima, la hacemos en un segundo. Y que es parecido a lo que tiene Sayhuite, además, ¿no es cierto? Y que es un elemento fundamental, o sea, es tener una plataforma que te permita acceder, o lo que tiene Scale, que además lo hemos usado nosotros a más no poder porque es la única forma de mirar los límites distritales en un mapa como el de Google Maps, ¿no? Y ha sido clave para todo lo que hemos hecho. Entonces, ese tipo de propuestas es hacia lo que quisiéramos llegar. Quiero responder también al comentario de si esto era una foto. O cómo hacer una clasificación que sea más estructural. Yo creo que al contrario, que lo que hemos tratado de hacer es lo más estructural posible que se puede hacer. Lo no estructural sería mirar solamente población, porque eso es lo que varía más fácil. Pero la construcción de trama urbana y la densificación de la trama urbana toma pues años. Eso no se mueve así nomás. Y en términos de las variables de oportunidades económicas, por ponerte un ejemplo, hemos tratado de usar variables que en verdad reflejan oportunidad y no necesariamente lo que ya está ocurriendo, que es un problema que tienen muchas de las otras clasificaciones, ¿no? Dentro del MEF hay un proyecto hace tiempo que tiene esta mirada de fronteras estocásticas en base a lo que actualmente hay cosechado en el suelo, ¿no es cierto? Entonces, en base a lo que tu suelo en las zonas rurales genera actualmente, tú eres bueno o malo, ¿no? Y puedes hacer agricultura o no.
nosotros no hemos metido, si has visto, nada que tenga que ver con el tipo de productos, ni con la productividad, ni con nada. Nosotros lo que metemos es calidad del suelo, es decir, ¿tienes oportunidad o no tienes? ¿Tienes irrigación o no tienes? ¿No? Creo que hemos tratado de hacer lo más estructural posible. Una cosita sobre lo de gestión para dejar si Álvaro quiere ampliar. O sea, claro, lo de gestión es súper complejo, ¿no? Y hemos mirado un montón de indicadores, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con los indicadores más tradicionales? Uno de los problemas centrales al mirar activos o personal o todo es que la gran mayoría de datos viene de Renamo y Renamo es autorreporte. Y muchas veces, si tú miras la data de Renamo año a año, tú tienes cosas inverosímiles, pues, y es porque la persona que reportó es distinta a la anterior, ¿no? O tienes cosas que no se condicen con muchos de los temas de capacidad que tú conoces o que puedes verificar con otras variables de los distritos. Entonces, eso es una complicación. Tratamos de corregirlo usando algunas encuestas y algunas cosas, pero había muchos datos incompletos. Entonces, sería súper bueno tener en algún momento, digamos, una verificación de la data de Renamo con un censo de municipios y de capacidades de municipios. Sería excelente. La otra cosa es que al hacer las medidas territoriales, nosotros corregimos por un montón de los problemas que mencionabas. O sea, los rurales 3 tienen 3 trabajadores en promedio, mientras que los urbanos 1 tienen 60, ¿no es cierto? Entonces ya al hacer la clasificación del programa de incentivos por territorio, yo estoy corrigiendo por un montón de temas de capacidades que pueden estar recogidos en el índice de activos, en el índice de personal, en el presupuesto, un montón de cosas, ¿no? Y esa es la clave. Tratamos de usar data de Servir también, pero no había data completa. Y bueno, lo último es que hemos cruzado la data, las dos que presentamos, o sea, cruzamos la mirada de gestión con el programa de incentivos y los otros con la data más clásica de activos, de ejecución, y en verdad en los extremos al menos son súper parecidas, ¿no? O sea, lo que están mal siempre, y lo que están bien siempre. En el medio es donde hay una variabilidad que creemos que recoge un poco mejor la que hemos hecho en esta ocasión. Sí, y efectivamente el tema de gestión pues es complicado. Ahí hemos también dedicado varias semanas a darle vueltas a ver cómo hacemos un solo indicador. No, la verdad es que no hemos podido hacer un solo indicador que sea satisfactorio, ¿no? Y por eso es que tenemos entonces un índice el mejor índice que hemos podido construir de activos, ¿no? Para saber qué tantos activos tiene cada municipio, incluyendo capital humano y demás. Y tenemos un índice de deuda, ¿no? Para ver qué tan endeudado está o no, ¿no? Y tenemos un índice de cumplimiento, o sea, que tiene algo que ver con efectividad. Y la verdad es que lo que hay que hacer es mirar estos 3 índices, ¿no? Caso por caso, más o menos, ¿no? Porque no es posible agregarlos, no te da algo consistente. Como decía Ricardo, da lo malo es malo y lo bueno es bueno, y todo lo del medio no sabes bien cómo está, entonces, digamos, no hay la solución, pero con esta data uno puede mirar y ir evaluando los casos dependiendo de qué es lo que está buscando. Lo otro que me interesa, que quería mencionar es el tema de la foto, ¿no? De cómo van cambiando de urbano a rural, de rural a urbano. Ciertamente, como dice Ricardo, hemos tratado de usar lo más estructural. Solo variables estructurales, no tenemos pues variables de producción, valor bruto, nada de eso, porque eso cambia mucho, ¿ya? Y sin embargo, aún así, las cosas van cambiando. Y nosotros, por ejemplo, van a cambiar dentro de 3 meses cuando salga el censo. Ponemos eso ahí y entonces ya tenemos una primera medida dinámica y vamos viendo cuáles están achicando, cuáles están agrandando, en qué dirección está yendo cada distrito, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir conforme vayan saliendo la data. Va saliendo la data. El problema acá es tener la consistencia de poder seguir acumulando la data y seguir actualizando a lo largo de los años, entonces uno puede construir la historia, pero si no, no hay cómo, ¿no? Por ejemplo, una cosa que tratamos de hacer que es bonita es con este tema el mapa de luminosidad, ¿no? Queríamos, como hay mapas de luminosidad hacia atrás, ¿no? Tú podrías comparar cómo va creciendo las ciudades. Y entonces ver, ok, las ciudades, esta está creciendo, esta no está creciendo, ¿no? Está creciendo por este lado, por este otro lado, pero lamentablemente la data que tenemos hacia atrás no es estrictamente comparable con la que tenemos para el 2015, que es la que hemos usado. Entonces no se pudo hacer, pero se va a poder, ¿cierto? Este año, el próximo año va a haber otro mapa de luminosidad y vamos a poder hacer la comparación y así. El problema otra vez
no es necesariamente que no haya data, el problema es que hay que actualizarla de manera consistente a lo largo del tiempo, que es el problema que tenemos para empezar, porque hay 20 maneras de medir qué es urbano, qué es rural, ¿no? Y entonces no hay quien actualice las cosas a lo largo del tiempo. Eso es. Que es un gran pendiente cuando hacemos esos ejercicios de tipologías y es una gran necesidad. ¿Qué agenda tenemos? Le pregunto a Sara, ¿no? Gestión pública. Conversábamos cuando se hizo el ejercicio de Raúl Molina desde GIZ con el MEF, todo el tema de planilla, decíamos, bueno, está la base de datos de planilla del MEF, ¿por qué no usarla? Porque no todo aparece en esa base de datos, hay un montón de escondidos, ¿no?, en el presupuesto público. Decía Maki, ¿por qué no usamos el plan anual de contrataciones? Pero alguien tiene que dar la obligación de que esa información esté en algún lugar. Entonces hay data de gestión que nunca se tiene y el PI todos sabemos que se aprueba todos los años. Y todos los años se arriesgan esos 1.000 millones a desaparecer porque hay una necesidad diferente, porque no es un fondo continuo. Entonces, cuando no tengamos PI, no tenemos una herramienta de gestión que nos mida todas estas variables, que tiene sus dificultades, pero realmente es algo anual, temporal, ¿no? Es el enfoque del PI. Entonces, sería bueno, de cara a estas dificultades que siempre tenemos, de empezar a tener una agenda para construir información que nos dé elementos para orientar el fortalecimiento de estas organizaciones en temas de gestión. Y tal vez hay gestión pública, en alianza con QSD, porque siempre están muy aliados, podría encontrar una forma de plantear y empezar a acompañar a esas entidades que nos pueden ayudar a conseguir información que nos mueva. Y todas estas deficiencias que han tenido, de debilidades o no, que no han podido encontrar cómo trabajar esa data, nos podrían dar una agenda de qué tipo de información sí sería rica utilizar y poder plantear una agenda para irla construyendo e ir impulsando ello. Porque vamos, no sé, Raúl Molina demoró 1 año y medio en ese proceso, porque era consensos y demás. Ustedes han invertido un montón de tiempo, habían otras clasificaciones, ¿cuánto más vamos a invertir? Y siempre nos vemos en la misma dificultad en el tema de gestión, ¿no? Sí, Marisa. Vea, Marisa. Sí, en el fondo está bien. Ah, perdón. Bueno, efectivamente, esta discusión, este tema de la tipología es una incógnita, una inquietud que viene de muchos años y que cada uno ha ido respondiendo a su manera con las necesidades. Pero presentada ya esta, en el que se asume que tiene una sustancia que sea multidimensional, adaptable y transparente, entonces esa debería guiar todo y debería ser suficientemente capaz de envolver a todas las otras tipologías que tienen los 19 sectores, los 25 gobiernos regionales y los 1.874 municipalidades distritales. De tal manera que sobre esa base todo se construya a partir de esa tipología. Y entonces allí la variable o los parámetros, o la variable que es capacidades de gestión distorsiona, porque en este país las capacidades en todos los niveles están bajísimas. Lima puede ser la metrópoli y está en el top, pero las capacidades de gestión que están acá son bajísimas, por más que cumplan una serie de indicadores y de metas que aparentemente deberían ser bien, pero la percepción de gestión es tan compleja y se define por tantas diferencias que no debería ser parte de, sino las otras medibles, replicables y que puedan ser registradas tendencialmente en la evolución, pues, son parte de la tipología. Las otras deben ser parte de otros análisis, de las complejidades propias, porque la gestión es la síntesis de las relaciones que establecen y que no pueden ser medidas de la otro modo que las otras variables. Entonces, la aplicabilidad debe ser un asunto de prioridad. La segunda es la medición tendencial que permita mirar la evolución por lo cual se ha organizado el conjunto de datos. Y el tercero, creo que es el sistema de información que alimenta y sirve. Un municipio, esta tipología, le sirve, le ordena la toma de decisiones, le organiza
el conjunto de su definición de su PIM o de su presupuesto participativo o su focalización de políticas a esa escala. Ese debería ser, digamos, y no estoy discutiendo que está mal, sino que esa debería ser los usos que están haciéndose con capacidad de gestión descentralizada. O sea, porque eso es lo que está fallando aquí. Pareciera que, me da la impresión, disculpen, que es lo que el PCM debe hacer, cuando esto es una política de esta orientación que debería ser aplicada desde los municipios y en todas las escalas de lo que se ha organizado aquí como tipología de las municipalidades. Gracias. Sí, solo es una pregunta muy breve. Primero que quería felicitarlos por el trabajo que han hecho. La tipología parte de la aplicación de dos variables, densidad poblacional y tamaño de la trama urbana, ¿verdad? Densidad poblacional la da el censo. Tamaño de la trama urbana, creo que la da la Secretaría, ahorita la Secretaría de Demarcación o no sé quién. No es una variable, o sea, no quiere decir que no es suficientemente transparente, pero que habría que clarificar la metodología que se usa para medirla, es geográfica, en fin, ahí hay una cosa porque, digamos, lo que sería interesante, y en eso creo que un poco van los comentarios que también han habido en términos de gestión, es que si saliera una normativa que establece una tipología de 6 categorías, 3 urbanas, 3 rurales, etcétera, debiera también ser acompañada de una normativa de responsabilidad de actualización de la data y, es decir, y de, digamos, de revisión cada cuánto tiempo, etcétera, ¿no? O sea, en la medida en que antes era solo el dato poblacional y ahí estamos cuando el INEI consigue plata para hacer un censo, ¿no es cierto?, con una data mucho más compleja, hay que saber quién la va a construir, cómo y con qué periodicidad necesitamos que se construya, ¿no? Por ejemplo, la de gestión, decía Mayra, hay un montón de otras variables que podrían ser anuales y bastante más precisas. Hay cosas que se mueven, la gestión puede mejorar de un gobierno a otro, aunque la trama urbana y su densidad sigan relativamente estables. Y entonces, en ambos casos, uno tiene tipos de políticas distintas. Es muy interesante, pero creo que tendríamos que tener bien claro quién se encarga de qué y cada cuánto tiempo, ¿no? Ok, ¿algún otro comentario? No sé, Edgardo, ¿quieres unas últimas palabras? ¿Qué decir? Okay. Ya, a ver. Sí, de hecho, o sea, esa es la idea, ¿no? La idea es que no volvamos a tener pues un decreto que no te dice cómo hace la clasificación, sino que sea lo más universal posible, porque es el rol en parte de la PCM definir este tipo de cosas para que el resto de sectores podamos hablar el mismo lenguaje, ¿no es cierto? Porque lo que pasa ahora es que el mismo INEI tiene dos clasificaciones distintas de qué cosa es urbano y qué cosa es rural, o sea, es alucinante, ¿no? Y cada sector saca su definición, entonces creo que la idea era un poco parar eso y desde PCM decir, mira, proponemos esto aquí, ¿no? Discutámoslo, ajustémoslo y vamos para adelante. Y en ese sentido la transparencia y la explicación, digamos, de cuáles son los criterios y cómo se miden y quién es responsable de medirles y hacerle seguimiento es fundamental. Ahora, la trama urbana, claro, es un concepto novedoso aquí, ¿no? No en otros lados. En otros lados pues se mide hace montones de años, nosotros estamos atrasadísimos. Y se mide básicamente así. O sea, esa es la trama urbana del distrito de Ferreñafe.
¿no? Y se mide con mapas, y ese es un trabajo que ha hecho PCM, pero lo hicimos nosotros también mirando Google Maps. O sea, nosotros lo hicimos para el trabajo de inversión sin planificación de ciudades, lo miramos y es bastante claro. O sea, donde hay discusión, a veces es la continuidad de la trama urbana, ¿no? Entonces, tú tienes, y varios de los casos donde nosotros hemos encontrado esas discrepancias entre la clasificación nuestra y alguna otra, es justo eso, ¿no? Que tú tienes, hay entre la trama urbana de la parte de un distrito y la ciudad, hay una parcela en el medio que no hace que estén totalmente juntos, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Lo pones a un lado o lo pones al otro? Probablemente en un par de meses ya eso sea urbano y es continuo. Pero las discusiones son menores, creo, ¿no? Y en todo caso se debería hacer un criterio claro de cómo medirla y cómo seguirla en el tiempo, ¿no? De hecho, me imagino que cuando salga el nuevo censo que va a tener georreferenciación de manzanas también va a haber otra posibilidad y va a ser mucho más fácil, ¿no? Sí, solamente para completar eso, nosotros hicimos, como dijo Ricky, el ejercicio de medir la trama urbana de, no me acuerdo cuánto, como 300 ciudades del Perú hace un par de años y lo comparamos luego con lo que nos dio PCM, ¿no? Tal cual, y los shapes son igualitos, básicamente lo mismo. Hay algunos, o sea, uno puede definir los criterios, hasta dónde es continua la trama, hasta qué densidad, varias cosas, ¿no? Pero lo bueno es que es visual, no es tan difícil, hay que dibujarlo nomás, ¿no? El tema es quién lo dibuja, porque toma un montón de tiempo, es empezado, ¿no? Solo para cerrar, muchísimas gracias. Ya es parte de terminar con un proceso de crear una tipología, luego varias reuniones como esta, de la primera de las empresas. Si el objetivo ahí es, claro, ese trabajo compartido entre varias oficinas de PCM, nuestro objetivo final es tener mejores gobiernos locales, mejores gobiernos federales, mejores funciones, más claras para mejores servicios para los ciudadanos. Estos son instrumentos para llegar a eso. Pues ahí sí trabajaremos por tratar de asegurarnos de que eso no sea un intento más, como dice bien el doctor de la que para tratar de hacer una tipología. Trataremos de llegar a la posibilidad de tener una tipología lo más pronto posible, con las limitaciones que nos daremos en esa tipología. Pero lo más importante es lo siguiente, es cómo vamos utilizando esa tipología para lo que requerimos en términos de servicios, necesidades, mecanismos de funcionamiento, etc. Sí nos cuidaremos mucho con lo que manifiesta Marisa de asegurarnos de la periodicidad de actualización. Esperamos no sea censal, porque fotos cambian un poco, pero habría que ver cómo ajustamos algunos elementos adicionales. Y lo segundo, que sí es muy importante, es lo que un poco nos marca Freddy, ¿no? Y es que necesitamos ir anclando algunas generaciones de información que estando disponibles, que a la hora de contratarlas son evidentes para todos, no están disponibles formalmente o oficialmente. Y entonces lo ideal es tener una data formal, oficial, cerrada, para ir sobre esa trabajando, ¿no? Lo que hizo un poco Freddy, por su experiencia, es que la ha utilizado para varios instrumentos de política. Y en el momento que se va ejecutando, se va dando cuenta que tiene la solvencia técnica requerida, ¿no? Pero yo creo que lo más importante será, quizás ahí conversó con Freddy, a partir de la comisión de datos abiertos, ¿cómo se llama? Datos abiertos. La comisión de infraestructuras espaciales, quizás lo primero que hay que hacer es pedirle que oficialice esta clasificación, digamos, ¿no? No pensamos que solo era con la Secretaría, pero capaz lo hacemos en el marco de la comisión y a partir de eso tenemos el instrumento normativo inicial para poder establecer. Así la idea es dejar todos los pasos que se requieran normativamente para tener una clasificación. No quiero cerrar sin darle unas dos palabras a Estefano, que es el agente que nos ha ayudado en este proceso. Nosotros tenemos una alianza con la Unión Europea y entonces este particular estudio fue hecho en el marco de preparación para la Defensa Regional de Desarrollo con la necesidad de, claro, detrás de eso hay una comunicación entre lo que tenemos que hacer con gobiernos regionales más gobiernos locales en el territorio. Si les pareciera complicado hacer tipología de gobiernos locales, incluyen los gobiernos regionales. Entonces, Estefano, si nos puedes dar unas dos palabras de despedida y de clausura. Esperábamos solo para eso. Una gran sorpresa. Muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado al evento. Como había señalado, estamos trabajando junto con Secretaría de Descentralización en el tema del fortalecimiento de capacidades a nivel regional. Entonces, varios estudios de la OCDE habían apuntado a la necesidad de fortalecer la coordinación nacional regional. Entonces pensamos que las agencias regionales de desarrollo son una estrategia muy viable acá en el país y muy interesante
interés de trabajar juntos con Secretaría de Descentralización en el nuevo proyecto que estamos a punto de firmar. Lo que aquí se va a buscar es ver cómo se pueden fortalecer los diferentes actores a nivel regional, el sector público, el sector académico, el sector privado, para crear una nueva visión de conjunto sobre la competitividad, sobre la innovación, ¿sí? Y también apoyando las agencias regionales de la educación. Entonces, realmente es una amplia agenda de trabajo en conjunto que tenemos para los años próximos, que vamos a implementar en varios estudios piloto. Entonces, ese estudio es parte de ese esfuerzo en común que hemos ido desarrollando desde hace un año más o menos, ¿verdad? De fortalecer capacidades a nivel regional. Y ese estudio también contribuye a un mejor entendimiento de lo que pasa